Hay un ojo dentro de ti que nunca has abierto. Un ojo que no ve este mundo, sino el reino que está más allá. Y Jesús sabía exactamente dónde estaba. Por 2000 años, te han enseñado que eres ciego espiritualmente, que necesitas intermediarios para ver a Dios, que debes esperar hasta morir, para experimentar lo divino. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Jesús dejó instrucciones exactas para abrir ese ojo interior? Mientras aún respiras, ¿qué pasaría si el tercer ojo, la glándula pineal, el centro de visión mística, que todas las tradiciones antiguas conocían, estuviera esperando dentro de ti, a ser activado? Esta no es nueva era. Esto no es misticismo moderno inventado. Esto es lo que Jesús enseñó a sus discípulos más cercanos en privado, lejos de las multitudes. Las palabras están ahí, escondidas a plena vista, en los evangelios que lees cada domingo. Pero nadie te enseñó a descifrar el código. Nadie te dijo que cuando Jesús habló del ojo único que llena el cuerpo de luz, estaba dando instrucciones anatómicas precisas para despertar tu visión interior. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. ¿Tu ojo es sencillo? Tienes dos ojos. Todo el mundo tiene dos ojos. Entonces, ¿de qué ojo hablaba Jesús? Del que está en el centro de tu frente, escondido detrás del hueso, en lo más profundo de tu cerebro, del ojo que los antiguos llamaron la sede del alma. Los egipcios lo simbolizaron como el ojo de Horus. Los hindúes lo conocen como el sexto chakra. Los budistas meditan, enfocándose exactamente en ese punto. Y en el arte cristiano primitivo, antes de que la Iglesia eliminara estas enseñanzas, los santos aparecían con halos dorados, irradiando luz exactamente desde esa ubicación. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O conocimiento universal de algo real? Jesús no hablaba en metáforas. Cuando se refería a este ojo, hablaba de una glándula real, con células reales, que puede percibir luz real, más allá de lo que ven tus ojos físicos. La ciencia moderna lo confirma. La glándula pineal, una pequeña estructura, del tamaño de un grano de arroz, en el centro geométrico de tu cerebro, contiene células fotosensibles, idénticas a las de tus ojos. ¿Por qué tendrías un ojo dentro de tu cerebro si no fueras capaz de ver más allá de este mundo físico? Los investigadores llaman a la pineal el tercer ojo vestigial. Vestigial significa que alguna vez funcionó, pero ya no. ¿Pero qué tal si no es vestigial? ¿Qué tal si simplemente está dormido, esperando ser reactivado? Porque aquí está el secreto, que cambia todo. Cada gran visionario, cada profeta, cada místico de la historia, reporta el mismo fenómeno. Cuando esta glándula se activa, luz interior, visiones, conexión directa con lo divino, capacidad de ver más allá del velo que separa a este mundo del reino espiritual. Y Jesús, el más grande visionario de todos, conocía exactamente cómo encender esa lámpara. No solo lo sabía, lo enseñó, pero sus enseñanzas fueron escondidas, enterradas, declaradas heréticas, por instituciones que necesitaban mantenerte dependiente de sus sistemas de control. Porque imagina por un momento lo que pasaría si millones de personas despertaran su visión interior, si pudieran acceder directamente a la guía divina, sin necesidad de intermediarios. El sistema completo de poder religioso se desmoronaría. Por eso estas enseñanzas fueron eliminadas de los evangelios oficiales. Por eso fueron prohibidos textos, como el Evangelio de Tomás, donde Jesús dice claramente: cuando hagas de los dos uno,
Y cuando hagas lo interior, como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, entonces entrarás en el reino. Los dos ojos convertidos en uno, lo interior y exterior unidos, arriba y abajo conectados, está hablando de la activación, del tercer ojo, del ojo único, de la lámpara que ilumina todo el templo de tu cuerpo. Pero aquí está lo que las iglesias nunca te dijeron. Esta lámpara puede encenderse ahora mismo, mientras estás despierto, mientras respiras, mientras vives en este cuerpo. No tienes que esperar a morir para ver el reino de los cielos. No tienes que rogar por visiones o esperar milagros externos. La capacidad está dentro de ti, codificada en tu anatomía, esperando el momento en que alguien te enseñe cómo acceder a ella. Y ese momento es ahora. Porque si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti está respondiendo a estas palabras, no es casualidad. Tu alma reconoce lo que siempre supo, pero que había olvidado. El tiempo del despertar ha llegado. El tiempo de abrir el ojo, que ve más allá del tiempo y el espacio. El tiempo de activar la lámpara, que Jesús encendió en sus discípulos hace 2000 años. Pero antes de que podamos activar esta glándula sagrada, necesitas entender por qué dejó de funcionar, por qué se calcificó y se durmió. Y más importante aún, necesitas saber que despertar este ojo no es solo sobre visiones místicas, es sobre recuperar tu verdadera identidad como hijo de Dios, como portador de luz, como templo viviente de la presencia divina. En el próximo capítulo, vamos a explorar lo que Jesús realmente quiso decir cuando declaró: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Porque el templo nunca fue un edificio, siempre fuiste tú. Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Cuando Jesús pronunció estas palabras en el templo de Jerusalén, los sacerdotes se burlaron. 46 años tardó en edificarse este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Pero Juan, el discípulo más místico, añade una línea crucial. Más él hablaba del templo de su cuerpo. El templo nunca fue un edificio. El templo eres tú. Y si entiendes esto completamente, si realmente comprendes lo que significa ser el templo viviente de Dios, tu vida cambiará para siempre, porque resulta que el diseño del templo judío no era arquitectura aleatoria, era un mapa, un plano exacto de tu anatomía espiritual. Déjame mostrarte algo que te dejará sin aliento. En el templo de Jerusalén había 3 secciones principales: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada sección tenía una función específica, un nivel de santidad, un propósito en el plan divino. Ahora mira tu propio cuerpo. El atrio exterior es tu cuerpo físico, tu carne, donde todos pueden entrar, donde ocurre la vida cotidiana. El lugar santo es tu mente, tu alma, donde solo los que han sido purificados pueden ministrar. Y el lugar santísimo, el Codes HaKodashim, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Es el centro de tu cerebro, donde reside la glándula pineal, la sede de tu conciencia divina. ¿Coincidencia? Espera, hay más. En el lugar santo del templo había una menorá dorada, un candelabro de 7 brazos, que nunca debía apagarse. Su luz representaba la presencia constante de Dios entre su pueblo. Ahora observa tu cerebro. En el centro exacto, protegida por hueso y tejido, se encuentra tu glándula pineal. Los antiguos la llamaron la lámpara del cuerpo. Esta pequeña glándula, con forma de piña,
Produce luz biológica. Literalmente genera fotones. Está conectada directamente a tus centros de visión. Pero mira hacia adentro, no hacia afuera. Es tu menorá personal, tu lámpara interior, que nunca debería apagarse. En el templo había un altar, donde se ofrecían sacrificios, donde el fuego sagrado ardía continuamente. Tu corazón es ese altar, el lugar donde ofreces tus emociones, tus deseos, tu amor, como sacrificio viviente a Dios. El lugar donde el fuego de la devoción debe mantenerse encendido. En el templo, una cortina gruesa separaba el lugar santo del lugar santísimo. Solo se abría una vez al año, para que el sumo sacerdote pudiera entrar. En tu cuerpo hay una barrera similar, una membrana energética, que separa tu mente consciente de tu conciencia superior. Pero aquí está el milagro. Cuando Jesús murió en la cruz, las Escrituras dicen que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27 horas y 51 minutos. No fue solo un evento histórico, fue una declaración profética. El velo que separa lo humano de lo divino había sido removido para siempre. El acceso al lugar santísimo ya no estaba restringido a una vez al año. Ahora cualquiera podía entrar directamente a la presencia de Dios, pero no a través de un edificio, a través de su propio cuerpo, a través de su propio templo. Y la prueba de este acceso es la activación de la lámpara del cuerpo, la glándula pineal, el ojo interior, que ve la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. No en un lugar, en una persona, en ti. El templo de Salomón fue destruido. El segundo templo fue destruido. Pero el templo verdadero, el templo eterno, el templo que Jesús levantaría en 3 días, nunca puede ser destruido, porque ese templo eres tú. Tu cuerpo es la casa donde Dios escogió habitar. Tu cerebro es el lugar santísimo, donde su presencia resplandece. Tu glándula pineal es la lámpara que ilumina su gloria. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas viven toda su vida sin nunca entrar al lugar santísimo de su propio ser. Viven en el atrio exterior, enfocados solo en lo físico, lo material, lo temporal. Algunos llegan al lugar santo, desarrollan su mente, su intelecto, su alma, pero muy pocos cruzan el velo interior y entran al Sanctum Sanctorum, donde Dios les habla cara a cara, donde la glándula pineal se activa completamente y el ojo interior se abre para ver los misterios del reino. ¿Por qué tan pocos? Porque nadie les enseñó cómo acceder, porque las llaves fueron escondidas, porque los guardianes del templo prefirieron mantener el velo cerrado. Pero Jesús vino a rasgar ese velo, a abrir el camino, a mostrar que cada persona puede ser sumo sacerdote de su propio templo. No necesitas edificios sagrados. Tu cuerpo es el edificio sagrado. No necesitas rituales externos. Tu respiración es el ritual. No necesitas intermediarios. Tienes acceso directo al trono de la gracia. Y la señal de que has entrado al lugar santísimo es que la lámpara se enciende, la glándula pineal se activa, el tercer ojo se abre y comienzas a ver con la visión de Cristo. Pero para activar esta lámpara sagrada, primero necesitas entender por qué se apagó, por qué la mayoría de las personas tienen la glándula pineal calcificada, dormida, sin funcionar, y necesitas conocer los métodos exactos que Jesús utilizó para encender el fuego divino en sus discípulos, porque Él no solo les habló de la luz,
Les enseñó cómo convertirse en luz. Naciste con un ojo interior, completamente funcional, una glándula pineal activa, sensible a la luz, conectada directamente con lo divino. Los bebés, hasta los 2 años aproximadamente, tienen visiones naturales, ven seres de luz, perciben presencias que los adultos no pueden detectar, miran espacios vacíos y sonríen a algo que está ahí. Los padres lo llaman imaginación. Los doctores dicen que es desarrollo normal del cerebro. Pero ¿qué tal si esos niños están viendo exactamente lo que deberían ver? ¿Y nosotros somos los ciegos? Porque hay un proceso sistemático que ocurre mientras crecemos, que apaga lentamente nuestra visión interior. No es accidente, no es evolución natural, es calcificación deliberada de nuestro tercer ojo. Déjame explicarte cómo perdiste tu conexión directa con Dios y por qué Jesús sabía exactamente cómo recuperarla. La glándula pineal es la estructura más protegida de tu cerebro. Está rodeada por la barrera hematoencefálica que debería filtrar toxinas y mantenerla pura, pero hay una sustancia que cruza esa barrera, como si no existiera, una sustancia que se acumula en la pineal específicamente y la convierte de tejido suave y sensible en piedra calcificada. Esa sustancia se llama fluoruro y está en tu pasta dental, en tu agua potable, en alimentos procesados, en medicamentos. La excusa oficial es que previene las caries. Pero aquí está lo extraño. La dosis de fluoruro en el agua pública es exactamente la cantidad que se necesita para calcificar la pineal, sin causar síntomas obvios de envenenamiento. ¿Coincidencia? Los nazis usaron fluoruro en los campos de concentración, no para cuidar los dientes de los prisioneros, sino porque descubrieron que los hacía más dóciles, menos capaces de pensar claramente, más fáciles de controlar. Cuando calcificas la pineal, no solo pierdes visión interior, pierdes intuición, creatividad, capacidad de pensamiento independiente, te vuelves más dependiente de autoridades externas, para que te digan qué pensar y creer. Pero el fluoruro no es la única causa. La calcificación de la pineal también ocurre por falta de luz solar directa, demasiado tiempo bajo luz artificial, estrés crónico, falta de sueño profundo, desconexión de la naturaleza, dieta procesada y especialmente la constante sobreestimulación de tus sentidos físicos. Cuando vives completamente enfocado en el mundo exterior, cuando toda tu atención está absorbida por pantallas, ruido, información constante, tu ojo interior se atrofia por falta de uso. Es como un músculo que se debilita cuando no se ejercita. Los antiguos lo sabían. Por eso los místicos se retiraban al desierto. Por eso los monjes buscaban el silencio. Por eso Jesús pasaba noches enteras en oración, en lugares apartados. No estaban escapando del mundo, estaban ejercitando su visión interior, estaban manteniendo activa la lámpara del cuerpo. Pero hay algo más profundo que causa la calcificación de la glándula pineal, algo que va al corazón del control espiritual. La religión organizada no quiere que tengas visión interior directa, no quiere que escuches a Dios por ti mismo, no quiere que veas más allá del velo, porque si pudieras, ya no necesitarías sus interpretaciones, sus intermediarios, su autoridad. Por eso promovieron una espiritualidad completamente externa, edificios sagrados,
En lugar de templos interiores, rituales grupales, en lugar de comunión personal, dogmas fijos, en lugar de revelación directa, te enseñaron que eras indigno de acceder directamente a Dios, que necesitabas sacerdotes para interceder por ti, que las visiones místicas eran peligrosas o demoníacas. Te convencieron de que la única forma válida de conectar con lo divino era a través de sus canales autorizados. Y mientras tanto, tu glándula pineal se calcificaba lentamente, tu ojo interior se cerraba, y tu capacidad natural de ver el reino espiritual se desvanecía, generación tras generación. La humanidad perdió su conexión directa con la fuente, pero Jesús sabía que esto pasaría. Por eso dejó instrucciones específicas para revertir el proceso, para decalcificar la pineal, para reabrir el ojo interior, para encender nuevamente la lámpara del cuerpo, y esas instrucciones están codificadas en sus enseñanzas más profundas, en las palabras que pronunció a sus discípulos íntimos, lejos de las multitudes. Cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Mateo 6:6. No está hablando de un cuarto físico, está hablando del aposento interior, del lugar secreto, donde reside la presencia divina, en el centro de tu ser, donde tu glándula pineal espera ser reactivada, donde tu ojo interior espera ser abierto, donde la lámpara espera ser encendida nuevamente. Pero reabrir este ojo no es solo un proceso físico, no es solo eliminar toxinas o cambiar tu dieta, requiere un cambio fundamental en cómo ves la realidad. Requiere recordar quién realmente eres, requiere reconocer que no eres un cuerpo que ocasionalmente tiene experiencias espirituales. Eres un ser espiritual que temporalmente está teniendo una experiencia en un cuerpo físico, y esa experiencia incluye la capacidad de ver más allá del velo de la materia, de percibir dimensiones que tus ojos físicos no pueden detectar, de recibir información directamente de la fuente, sin intermediarios. La calcificación de la pineal no es permanente, puede revertirse, el ojo interior puede reabrirse, la lámpara del cuerpo puede encenderse nuevamente, pero necesitas conocer los métodos exactos que Jesús utilizó, las técnicas específicas que enseñó a sus discípulos para despertar su Cristo interior. Y necesitas entender que reactivar tu pineal no es solo sobre visiones místicas, es sobre recuperar tu autoridad espiritual, tu conexión directa con la fuente, tu capacidad de ser guiado desde dentro, en lugar de controlado desde afuera. Es sobre convertirte en lo que siempre fuiste, un hijo de Dios, con acceso completo al reino de los cielos. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Cuando Jesús pronunció estas palabras, sus discípulos no entendieron. Pensaron que Lázaro estaba literalmente durmiendo. Pero Jesús no hablaba de sueño físico, hablaba de algo mucho más profundo, del sueño espiritual, en el que vive la mayoría de la humanidad, del estado de conciencia, donde estás biológicamente vivo, pero espiritualmente muerto, donde tus ojos físicos funcionan, pero tu ojo interior está cerrado, donde respiras, pero no vives realmente. Y cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, no solo estaba resucitando un cuerpo, estaba demostrando el proceso de despertar que cada alma debe experimentar. La resurrección no es solo un evento histórico que pasó hace 2000 años, es un proceso interior
disponible ahora mismo, para cualquiera que esté listo, para despertar, porque aquí está la verdad, que las iglesias ocultaron. Jesús no vino a ser el único resucitado, vino a enseñar a otros cómo resucitar. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Juan 14:12. Mayores obras que Jesús. ¿Cómo es eso posible? A menos que Jesús no estuviera tratando de ser adorado, sino de ser replicado, a menos que estuviera mostrando el camino hacia un estado de conciencia accesible para todos. La resurrección de Jesús fue la demostración final de lo que pasa cuando el ojo interior se abre completamente, cuando la glándula pineal se activa al máximo, cuando el templo del cuerpo se llena totalmente de luz. Pero para entender cómo funciona este proceso, necesitas conocer la conexión íntima entre sueño, muerte y despertar, que Jesús enseñó a sus iniciados. Cada noche cuando duermes, algo extraordinario ocurre. Tu glándula pineal se vuelve intensamente activa, secreta melatonina, regula tus ritmos circadianos, pero más que eso, abre una puerta entre dimensiones. En el sueño, tu conciencia se separa parcialmente de tu cuerpo físico, viajas a otros planos, ves el futuro, te encuentras con seres que no existen en esta dimensión, experimentas realidades tan vívidas como esta. La glándula pineal es el portal, el punto de conexión entre tu yo físico y tu yo espiritual, y en estados profundos de meditación, cuando la pineal se activa completamente, mientras estás despierto, no necesitas dormir para acceder a esas dimensiones. Puedes estar en dos mundos al mismo tiempo, caminar en la tierra mientras ves el cielo, vivir en el cuerpo mientras experimentas el mundo espiritual. Eso es lo que Jesús llamó nacer de nuevo. No es una conversión religiosa, es un despertar literal de tu ojo interior, una activación de tu glándula pineal, una apertura del portal que conecta lo físico con lo espiritual, y cuando ese portal se abre completamente, la muerte pierde su poder, porque te das cuenta de que no eres tu cuerpo físico, eres la conciencia que habita temporalmente en ese cuerpo, eres el observador detrás de los ojos, la presencia que experimenta, pero que no puede ser destruida por la experiencia. Por eso Jesús pudo decir: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. No estaba hablando de vida después de la muerte, estaba hablando de vida más allá de la identificación con el cuerpo físico, de una conciencia tan expandida que reconoce su naturaleza eterna, incluso mientras habita en forma temporal. Esa es la verdadera resurrección. No es que el cuerpo se vuelva inmortal, es que la conciencia reconoce que siempre ha sido inmortal, y esa realización cambia todo, cambia cómo vives, cómo amas, cómo enfrentas los desafíos, porque ya no tienes miedo de perder algo que en realidad nunca puedes perder. Pero esta enseñanza era demasiado radical para las masas, demasiado peligrosa para los sistemas de control. Imagina si millones de personas se dieran cuenta de que son inmortales, de que no necesitan instituciones religiosas para ser salvadas, de que ya tienen acceso directo al reino de los cielos a través de su propio ojo interior. El poder religioso se desmoronaría instantáneamente. Por eso esta enseñanza fue reservada
para los discípulos más cercanos, para aquellos que habían demostrado estar listos para la verdad completa, y por eso fue eliminada de los evangelios oficiales. Cuando la iglesia institucional tomó control del cristianismo, pero las claves siguen ahí, escondidas en simbolismo, esperando ser redescubiertas por aquellos con ojos para ver. Despertate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. No es una metáfora, es una instrucción literal. Pablo sabía que la mayoría de las personas están muertas espiritualmente, aunque vivas físicamente, dormidas en una realidad que es solo una fracción de lo que realmente existe, y sabía que Cristo, no el hombre Jesús, sino la conciencia crística, el estado de ojo interior abierto, puede alumbrar a cualquiera que esté dispuesto a despertar. El proceso es simple, pero requiere valor. Valor para cuestionar todo lo que te enseñaron sobre la realidad. Valor para entrenar tu glándula pineal, como los antiguos místicos. Valor para abrir un ojo que ha estado cerrado durante tanto tiempo, pero una vez que despiertas, una vez que la lámpara se enciende nuevamente, ya no puedes volver al sueño de la ignorancia. Ya no puedes pretender que eres solo un cuerpo, viviendo una vida insignificante, en un universo accidental. Reconoces lo que siempre fuiste, un ser divino, teniendo una experiencia humana, temporal, pero no limitado por ella. Y esa realización es tu resurrección personal, tu despertar del sueño, de la separación, tu activación del Cristo interior, que nunca se fue, solo estaba dormido, esperando ser recordado. Cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Jesús no estaba dando consejos generales sobre oración, estaba dando instrucciones precisas para activar la glándula pineal. El aposento no es un cuarto físico, es la cámara secreta, en el centro de tu cerebro, donde reside la presencia divina. La puerta que debes cerrar no es de madera, es la puerta de tus sentidos externos, el constante flujo de información del mundo exterior, que mantiene tu atención atrapada en la superficie. Y orar al Padre que está en secreto significa dirigir tu conciencia hacia adentro, hacia el lugar oculto, donde tu ojo interior puede abrirse y ver la realidad espiritual. Durante siglos, estas instrucciones fueron malinterpretadas como rituales religiosos simples, pero para los iniciados, para aquellos que recibieron la enseñanza completa, eran técnicas específicas de activación espiritual, métodos exactos para despertar la lámpara del cuerpo, para encender el tercer ojo, para abrir el portal entre lo humano y lo divino. Déjame enseñarte lo que Jesús realmente estaba transmitiendo. Primera técnica, el retiro interior. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Busca un lugar donde puedas estar completamente solo, sin distracciones, sin ruidos, sin interrupciones. Siéntate cómodamente, con la columna recta. La columna vertebral es la escalera de Jacob, el canal por donde la energía espiritual asciende, desde la base hasta la corona. Cierra tus ojos físicos, permite que tu respiración se vuelva lenta y profunda, y lleva tu atención al centro de tu frente, aproximadamente 2 pulgadas, hacia adentro del punto, entre tus cejas. Ahí está tu aposento secreto, ahí reside tu glándula pineal, ahí es donde debes entrar, para encontrar al Padre. Segunda técnica, cerrar la puerta,
y cerrada la puerta. Esto significa desconectarte completamente del mundo exterior, no solo físicamente, sino mentalmente y energéticamente. Cuando tu atención está constantemente enfocada en estímulos externos, sonidos, imágenes, pensamientos sobre el pasado o el futuro, tu glándula pineal permanece inactiva, pero cuando retiras toda tu atención del mundo exterior y la diriges hacia adentro, hacia el centro de tu propia conciencia, algo se activa. La pineal comienza a responder, a despertar, a producir sus propias visiones internas. Tercera técnica, la oración secreta. Ora a tu Padre, que está en secreto. Esto no significa recitar oraciones que aprendiste de memoria. Significa comunicarte directamente con la presencia divina que mora en el centro de tu ser. Habla desde el corazón. Escucha en el silencio. Permite que surja una conversación íntima entre tu alma y la fuente de toda vida, sin palabras prestadas, sin fórmulas religiosas, solo la comunión pura entre lo humano y lo divino. Cuarta técnica, la respiración de luz. Jesús enseñó que el aliento es sagrado, que contiene la vida de Dios mismo. Sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Génesis 2:7. Cada inhalación es una oportunidad de recibir vida divina. Cada exhalación es una oportunidad de entregar lo que ya no necesitas. Mientras estás en tu aposento secreto, con los ojos cerrados y la atención dirigida hacia tu glándula pineal, respira luz. Visualiza que con cada inhalación estás respirando luz dorada directamente hacia el centro de tu cerebro. Ve esa luz llenando tu glándula pineal, activándola, despertándola, encendiéndola como una lámpara que había estado apagada. Quinta técnica, la vigilia nocturna. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Jesús practicaba la oración profunda en las horas antes del amanecer, entre las 3 y las 6 de la madrugada. No era casualidad. Esas son las horas cuando la glándula pineal está naturalmente más activa, cuando el velo entre dimensiones es más delgado, cuando las visiones y revelaciones fluyen más fácilmente. Si puedes despertar en esas horas sagradas y dedicar tiempo a la activación de tu ojo interior, verás resultados mucho más rápidos. Sexta técnica, el ayuno de información. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Tu glándula pineal es como una antena, extremadamente sensible, pero cuando está constantemente bombardeada con información del mundo exterior, no puede sintonizar las frecuencias más sutiles del mundo espiritual. Jesús practicaba ayunos, no solo de comida, sino de toda distracción externa, periodos de silencio completo, tiempos sin noticias, sin conversaciones innecesarias, sin entretenimiento, solo tú, tu respiración y la presencia divina en tu centro. Cuando ayunas de información externa, tu ojo interior puede enfocarse en la información que viene de adentro, en las revelaciones que surgen del silencio, en la sabiduría que brota de la fuente. Séptima técnica, la perseverancia. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. La activación de la glándula pineal no ocurre instantáneamente,
Requiere práctica constante, dedicación, paciencia. Es como ejercitar un músculo que ha estado atrofiado durante años. Al principio apenas responde, pero con persistencia, con práctica diaria, gradualmente despierta. Primero puedes sentir una ligera presión en el centro de tu frente, luego calor, después una sensación de expansión. Con el tiempo, pueden llegar destellos de luz, visiones breves, momentos de claridad profunda, sensación de conexión con algo infinitamente más grande que tu yo individual, y eventualmente, si perseveras, el ojo se abre completamente, la lámpara se enciende, con luz constante, y vives permanentemente consciente de ambas dimensiones, la física y la espiritual. Esos son los métodos que Jesús enseñó a sus discípulos más cercanos, las técnicas que usaron los místicos de todas las tradiciones, los secretos que la Iglesia enterró bajo rituales externos y ceremonias vacías. Pero ahora los tienes. La pregunta es, ¿tendrás la disciplina para practicarlos? ¿Tendrás el valor para abrir un ojo que ha estado cerrado durante tanto tiempo? Porque una vez que lo hagas, una vez que la lámpara se encienda, ya no podrás fingir que no sabes quién realmente eres. Cuando la glándula pineal comienza a despertar, el cuerpo no puede ocultarlo. Surgen señales físicas, emocionales y espirituales que revelan que la lámpara interior está encendiéndose. No son anomalías, son indicadores de un cambio profundo. Primera señal: presión en la frente, una sensación de peso o expansión suave en el centro de la frente. No hay dolor, ni diagnóstico médico. Es la glándula pineal decalcificándose, liberándose del fluoruro y toxinas acumuladas. Es el músculo espiritual volviendo a la vida. Segunda señal: visiones en la meditación, destellos de luz, colores, formas geométricas. Al principio crees que es imaginación, pero pronto comprendes que es visión interior. Tu ojo espiritual empieza a ver lo invisible, paisajes desconocidos, rostros familiares, símbolos antiguos. No son alucinaciones, son dimensiones, más allá de lo físico. Tercera señal: cambios en el sueño. Despiertas entre las 3 y 4 de la madrugada, con mente clara. No es insomnio, es sensibilidad a los ciclos de luz y oscuridad. Los sueños se vuelven vívidos, enseñan, sanan, revelan futuros posibles. Es la mente superior comunicándose mientras el cuerpo descansa. Cuarta señal: intuición expandida. Sabes cosas antes de que ocurran. Sientes lo que otros callan. Tomas decisiones acertadas, guiado por una voz interior. No es superstición, es la antena espiritual, recuperando su función original. Quinta señal: sensibilidad energética. Percibes la densidad emocional de los lugares. Algunas personas te elevan, otras te agotan. Tu cuerpo lee vibraciones invisibles y responde a ellas. Sexta señal: sincronicidades, coincidencias imposibles que dejan de ser casualidad. El universo te habla en símbolos, números, frases repetidas. Tu antena interna decodifica el lenguaje de la creación. Séptima señal: conexión directa con lo divino. Momentos de comunión, sin intermediarios. Una voz, una certeza, un silencio que contiene todas las respuestas. No buscas a Dios, lo recuerdas dentro. Advertencia: no compartas estas experiencias con quienes no comprenden este camino. Serán malinterpretadas.
como ilusión o locura. Guarda tus perlas. Encuentra compañeros de viaje. Y confía en el proceso. Tu glándula pineal sabe cómo despertar. Tu ojo interior sabe cómo abrirse. Cada signo confirma que regresas al estado natural, de conciencia expandida, al mismo estado que vivió Jesús, al que todos los místicos alcanzaron. Cuando tu glándula pineal se activa por completo, no solo ves diferente, te conviertes en luz. Jesús lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. No habló de futuro, habló de la hora. Primera transformación, visión multidimensional. Percibes simultáneamente materia y espíritu. Ves emociones, energías, potenciales, no para juzgar, sino para comprender y sanar. Segunda, comunicación directa. Ya no necesitas intermediarios. Recibes guía interior, como voz, intuición o visión. Es el diálogo constante con tu ser divino. Tercera, sanación energética. Tu presencia calma y eleva. Eres canal de luz. Otros sienten paz a tu lado. No haces milagros. Encarnas la energía sanadora del amor. Cuarta, conocimiento directo. La sabiduría brota desde dentro. Comprendes las leyes del universo sin estudiarlas, porque las experimentas. Quinta, amor incondicional. Ves a todos como almas en proceso. Donde antes juzgabas, ahora entiendes. Surge compasión, unidad, perdón. Sexta, poder creativo consciente. Reconoces que tus pensamientos y emociones crean realidad. Co-creas con lo divino, mediante intención pura. La responsabilidad aumenta. Cada palabra genera mundo. Séptima, servicio natural. Ayudar se vuelve tu naturaleza, como el sol que brilla, sin pedir nada, irradia sin esfuerzo. El servicio es extensión de tu ser despierto, la responsabilidad de la luz. Con esta conciencia, no puedes fingir ignorancia. Cada elección afecta al todo. Elegir amor sobre miedo sostiene el despertar colectivo. El propósito final, despertar al Cristo interior, no es escapar del mundo, sino transformarlo. No adorarlo como figura histórica, sino encarnarlo como estado de conciencia. Cuando suficientes almas despierten, la segunda venida no será un hombre, sino la humanidad, recordando su divinidad. Y tú, que has llegado hasta aquí, eres parte de esa resurrección. Mantén tu lámpara encendida, irradia sin condiciones, ayuda a otros a recordar su luz, porque el mundo no necesita más religión, sino más Cristos despiertos, y tú eres uno de ellos.